Hi, Daniela. Good afternoon. Hi, Belle. How are you? Hi, how was your day? Fine. How was Bien. ¿Tú? everything is fine, thank you. So, did you have any problem with the homework? No. No. I did it. All right, that's good to know. So, well, what else do we have to do? I was trying to make the live streaming on YouTube, but I don't know, it doesn't work. No sé por qué no funciona la transmisión en YouTube, pero bueno. All right. All right, so I'm going to share with you my screen, please. Right. Hoy día ya te tendría que asignar los, ya pasaron creo que 4 días, sí, con el día de iban a ser 4 días, desde que diste tu primer examen y diste los, todos los assignments. Entonces, nos tocaría hoy día asignarte y te voy a dar 4 días, 5 días, más o menos como, sí, yo creo que hasta el domingo más o menos vas a tener para hacer, cosa de que no se te acumule todo, right? Super. Perfect. So I'm going to start sharing my screen, please, and let me know if you can see. All right, can you see it? Yes. All right. Espero no tener problemas con el audio porque no sé qué ha pasado ayer. Tengo que ingresar desde mi celular con mis otros alumnos de la noche. Para que todo esté bien. So we're going to start, right? Let's listen to this audio, please. Hi, can you speak Spanish? I know you can speak English. Well, I can speak French, but I can't speak Spanish. I want to take Spanish classes, so I'll be able to speak Spanish someday. Let's study the ways to talk about ability. I'm sure you'll be able to understand the explanations. Okay? All right. So the lesson of today is going to be about models of ability, right? We have can and be able to, right? Tenemos los modales, ok, que nos van a servir demasiado, son demasiados modales. Hay que saber diferenciar qué modales tenemos que utilizar en qué momento. Y bueno, lo bueno de todos los modales es que la estructura es lo mismo. Entonces, no hay, en cuanto a la estructura, no hay donde perderse. Y cada modal cumple una función, right? So we have can speak, can't speak, you'll be able. Esos van a ser los dos modales que vamos a ver el día de hoy. Sin embargo, como creo que el día de mañana también vemos modales, está pensando en directamente asignarte la práctica. Si es que no fuera así, si es que va a ser la próxima semana o el próximo módulo que vas a ver los siguientes modales, te voy a asignar hasta donde podamos ver. ¿Sí? Ya, super. All right, so let's see. I'm going to turn off my camera, right? Porque no quiero tener coche excelente. Qué bacán. All right. Puedo pensar de que tal vez he descargado algún documento así y se le entra y ayer me aparece una notificación en toda mi pantalla de que hay amenazas, no sé qué. Esperemos que no sea. Ay, ojalá. Así que, bueno, vamos a empezar. Let's listen this audio, please. ¿Leo? We use No. can to talk about present ability. It is followed by the base form of the verb. The audio expert can decide if the recording is real. Talia can't tell if the recording is real. She's not an expert. Can't is the contraction for cannot. We usually use the contraction. We use can with all subjects. All right, so vamos a empezar con el primer modal, que es uno de mis favoritos porque solo se utiliza primero que nada para hablar de habilidades, ¿ok? We use can, la pronunciación, ¿ok? Es con A, ¿ok? Un poco a la A y a la E, como can,
right? Y para hablar en negativa es can't, o sea, la T es un poquito más pronunciada, no muy pronunciada, pero sí se hace notar, ¿no? Entonces, primero que nada vamos a hablar del can, que nos sirve para hablar acerca de habilidades en el presente, ¿ok? It is moved by the base form of the verb. En cuanto a la estructura, te había dicho que todos los modales, y es lo bonito, es que todos tienen la misma estructura. Es decir, el modal, ¿por qué no escribo? All right. El modal sería el verbo en su forma base. Eso es todo, ¿ok? En cuanto a la negativa, de igual manera, puedes escribir o can't, o puedes escribir la forma completa, cannot, es lo mismo, pero por lo general ella te había dicho que se utiliza demasiado las contracciones. Eso ya depende de ti. Y si te das cuenta, se escribe junto. En el momento de writing es junto lo que se escribe, es cannot. La pronunciación es directa, no es cannot. Es directamente cannot, right? The audio expert, right? Hasta esta parte podríamos decir que esto va a ser nuestro sujeto, right? Tenemos el modal y tenemos el verbo en su forma base. Ok, y ya depende de ti qué es lo que va a ir antes, qué es lo que va a ir después, eso ya es muy dependiendo del contexto, pero lo que ahorita nos importa es la estructura. Súper sencillo, incluso si vamos a hablar en tercera persona, no cambia, o sea, puedes hablar de lo que tú quieras y mantienes su estructura, el modal, can, y el verbo en su forma base, ¿ok? Hay ciertos, bueno, más bien auxiliares que no tienen traducción, sin embargo los modales sí tienen traducción, right? The audio expert can decide if the recording is real. Ahora, si te puedes dar cuenta acá, no es parte de la lección, pero solo para pronunciación. Cuando, por ejemplo, tenemos este artículo de, y si te das cuenta, tenemos un nombre, pero empieza con una letra A, ¿ok? Y si te puedes dar cuenta, hay choque de vocales de audio, ¿no? Entonces, el artículo de, dependiendo de que si hay una vocal, right? Si es que va a haber una vocal, se pronuncia the audio, right? Cosa de que no haya ese choque de vocales que suene tan mal, digamos. Entonces sería the audio. Y acá si te puedes dar cuenta, no hay choque de vocales, entonces por eso pronuncio the recording, tal cual, the recording, y aquí Yeah, audio, D. right? Exactamente. Lo mismo sucede, por ejemplo, con the apple, I don't know, y si voy a pronunciar alguna otra palabra, the car, right? What else? The eraser, right? The cell phone, ok, eso es en cuanto a pronunciación con la D, ok, con el artículo D. Ahora tenemos Talia can't tell, right? Can't tell if the recording is real. She's not an expert, right? En cuanto a la negativa, la fórmula es lo mismo, literalmente se deja tal cual, no hay que cambiar nada. Es súper simple la fórmula. En este caso estamos hablando de tercera persona, sin embargo, no se le toca el modal, mucho menos al verbo. Can't tell if the recording is real, she's not an expert, right? So, ahora te había dicho que por lo general siempre utilizamos las contracciones, it's up to you, pero ya cuando vamos a escribir, se utiliza todo completo, right? No existen contracciones. I mean, cuando digo writing, hago referencia a formal writing, en las escrituras formales que vayas a entender. Sin embargo, cuando ya vas a mensajear y todo, ya puedes utilizar lo que quieras, digamos, ¿no? Pero en escritura formal se escribe todo completo, right? Y I don't know if you have any question until this part. No, it's okay. All right, let's continue. Can you please read number 2? Okay, we also use be able to talk about present ability, but can is more common. The audio expert is able to decide if the recording is real. Talia isn't able to. Ay, me perdí. Able to tell if the recording is real. Remember, the verb be changes form with different subjects.
it is followed by the base form of the verb. All right, thank you. Ahora vamos con be able to, ok. El be able to también nos indica habilidades en presente, ok. Solo que can es un poquito más común, ok. Pero ya depende de ti, si quieres usarlo no hay ningún problema, solo que can es más común. Tenemos the audio expert is able to, right, to decide, y nuevamente tenemos la misma estructura, right, is able to decide, Ahora, algo que sí obviamente va a cambiar es esta partecita, ok, voy a ver qué tipo de sujeto voy a tener para ya cambiar, ok, she is, it is, they are able to decide, right, ellos pueden decidir, podríamos decir, right, pero es lo mismo, lo único que sí hay que cambiar a diferencia del can es ver el verbo to be, dependiendo el sujeto que vayamos a usar. Is able to decide, en cuanto a lo que sigue, en realidad es be able, ok, esto se reemplaza por el be se reemplaza por el is, are, right, y el able to se queda tal cual, y seguido de eso va nuestro verbo en la forma base. No hay nada de diferencia en realidad con el can. A diferencia de, por ejemplo, otros modales, ¿no? Trabajan de la misma manera. Lo único que cambia es la estructura. Talia isn't able, la negativa también. La negativa del verbo be es lo que me va a servir me va a servir para identificar cuando una oración vamos a tener que cambiar la negativa. Right? Eso sería todo en cuanto al be able to. Right? Do you have any question? No, it's okay. All right, thank you. En realidad el be able to sería como ser capaz de algo. Entonces y el can es poder hacer algo, ¿no? Es casi lo mismo, ¿ok? Sin embargo, el be able to yo sí lo utilizo, pero es como que un poquito más formal, right? Y el can es mucho más común. Esa sería la única diferencia. Después es lo mismo. So, O sea, el let's can continue. es más informal. Sí, un poquito, pero igual si quieres, Ya. si decides utilizar, digamos, por ejemplo, yo personalmente a mis colegas no siempre escucho que dicen be able to, y me pasa también decido utilizar el be able to porque para mí suena más bonito, más allá de la formalidad, suena mucho más bonito que el can. Entonces, es lo mismo, en realidad es lo mismo, solo que en cuanto a significado y traducción, ok, sí he notado que en ciertos contextos es mejor utilizar el be able to porque es ser capaz de algo. En cambio, el can es como puedes hacer algo, ¿no? Entonces, entre el ser capaz de hacer algo y el can, vamos a notar cierto tipo de formalidad, ¿no? Tú eres capaz de hacer esto, o decir tú puedes hacer eso, es como que un poquito más confianzudo, ¿no? Entonces, eso sería, pero si es que decides utilizar el be able to, o el can, es de la misma manera, la verdad, no le hallo ninguna diferencia, tampoco es que te van a decir, ay, pucha, está utilizando el can informal, ¿no? Solo que es mucho más común la diferencia del be able to. Right? Do you get it? Yes. All right, let's continue. All right, can you please read number 3? Yeah. We use could to talk about past ability. Talia could read. Sería read, ¿no? Could read. Yeah, could read when she was just 4 years old. All right, thank you. Tenemos el could. El could es lo mismo que el can, en otras palabras, solo que está en pasado. La pronunciación es could, la L no se la pronuncia directamente could. We use could to talk about past ability, right? Como te había dicho que la mayoría de los modales funcionan de la misma manera, ¿no? Entonces, como ya está en pasado el could, ya no necesito poner en pasado mi verbo, ¿no? Entonces, directamente, Taya could read when she was just 4 years old. Si te puedes dar cuenta, hasta aquí
¿Ok? ¿Ok? Hasta aquí empieza a ser como que la segunda cláusula de la primera, digamos, de la segunda continuación, podríamos decir. Porque acá hay dos oraciones en una. Talia could read, y tengo como que lo que está uniendo esta segunda oración de la primera, que es when she was just 4 years old, ¿ok? ¿Qué nos está queriendo decir esta oración? Está representando una habilidad, en este caso, de Talia, right? Cuando ella tenía 4 años, podía leer, right? Entonces, si can es poder, el pasado sería, ya dependiendo a qué sujeto vamos a utilizar en este caso sería could, estamos hablando de Talia, entonces, conjugado tercera persona sería, cuando ella tenía 4 años, Talia podía leer, ¿ok? Podría ser podía, podíamos, podían, ¿ok? Dependiendo de la conjugación de mi sujeto, ¿right? Ya. Pero es lo mismo. La estructura es could y el presente, la forma base del verbo. Eso es todo. ¿Y para cuándo? Para hablar acerca de habilidades pasadas. ¿Ok? So, any question about this one? No. All right. Y la negativa, no sé si está. Así sí está. Vamos a continuar. Let's listen this audio, please. We also use was or were able to talk about past ability. Talia was able to read when she was just 4 years old. When we talk about a specific one-time achievement in the past, we use was or were able to. We do not use could. Talia was able to finish Sunday's crossword puzzle in just an hour. Ok, creo que hasta ahí para el audio, sí. Tenemos entonces el was or were able to. Nos indica y vamos a utilizar para cuando vayamos a hablar de habilidades pasadas, ¿ok? Talia was able to read, right? When she was just 4 years old. Te puedes dar cuenta que es lo mismo, en realidad no cambia nada. Ahora, vamos con el siguiente. When we talk about a specific one-time achievement in the past, we use was or were able to. We don't use could. Vamos a fijarnos en este ejemplo. Talia was able to finish Sunday's crossword puzzle in just an hour, right? Se puede decir que es un achievement, right? One-time achievement, right? O sea, un logro que fue por primera vez, right? Y que fue reciente, ha sido específico. Bueno, más allá de que haya sido reciente, estoy siendo específica, ¿ok? Entonces, como estoy siendo específica, tengo Sunday's crossword puzzle in just an hour, ¿ok? Ya se considera un achievement, right? En el pasado. Entonces, para hablar acerca de esos achievements, right? Esos logros, right? En el pasado, que sean específicos, utilizamos el was or we able to. No se puede utilizar could porque could no especifica, digamos, ¿no? Could es un poco más en general, como es el ejemplo de Talia could read when she was just 4 years old, ¿ok? Entonces quiere decir que desde esa edad ya empezaba a leer. En cambio, tengo acá in just an hour, ¿dónde está? One time. Entonces es la diferencia con el was able to. Cuando yo voy a describir algún logro, algún achievement, que one time achievement, right? Que algo que por primera vez en mi vida he podido hacer, right? Estoy siendo específica. Voy a ser específica, utilizo el was able to, right? O dependiendo de qué sea mi sujeto nuevamente por el verbo be, right? Voy a decidir cuál usar, or was, or were. Right, so estaría mal, por ejemplo, si digo, she could finish Sunday's crossword puzzle in just an hour, right? En realidad lo que estoy queriendo traducir, lo que estoy queriendo decir es que Talia fue capaz de terminar, right? Y acá estaría mal porque habíamos dicho que could es un poquito más en general y demás, ¿no? O sea, si bien para habilidades, pero no que signifiquen un gran logro, podríamos decir. O bueno, al menos no uno que haya sucedido una vez. Right? Do you get it?
Yes, I got it. All right, let's continue. And the last one, let's listen this out. We can use couldn't or wasn't or weren't able to talk about past inability, including specific one-time events. Talia entered a crossword contest last year, but she wasn't able to finish the puzzle. She couldn't figure out one of the words. All right. Entonces tenemos la negativa de todos los modales que hasta ahora hemos visto, que es el can y el be able to. La negativa del could, right, es couldn't. En cuanto al able to, wasn't or weren't, ¿ok? ¿Cuándo vamos a utilizar para hablar aquellas habilidades, ¿ok? Claro que no se han llevado a cabo, ¿ok? Finalmente no ha sido una habilidad concretada. To talk about past inability, right? Todas estas son para el pasado. Incluyendo, si son específicos, ¿ok? One-time events, right? No importa ya si son específicos, si es en general, no. O sea, para todos se utiliza en cuanto a la negativa, ¿ok? Se va a utilizar lo mismo. Entonces ya no habría... Aquí la cuestión es de que no ha sido posible y punto. Entonces ya no habría por qué ser específico o algo como eso, porque ya he dicho que no he podido y ya. Ese es el punto. No hay mucha diferencia si utiliza el couldn't o wasn't, weren't able to para hablar en negativa, para querer decir que algo no se ha concretado, que no he tenido cierta habilidad. Tenemos Alia entered a crossword contest last year, right? Entonces entraba a un concurso, I don't know. But she wasn't able to finish the puzzle, right? Entonces no ha sido capaz de terminar, right? Es lo mismo que yo diga, she couldn't figure it out, right? No pudo figure out, podría ser como encajar, algo así podría ser figure out en este contexto, right? Si te das cuenta, igual el significado es lo mismo, right? No pudo, o si yo digo, no ha podido ser capaz de, no pudo ser capaz de, right? No ha sido capaz de, right? No pudo concretarlo. Figure out tiene altísimos significados. En este podríamos decir que es como que no pudo como que encajar una de las palabras, ¿ok? So that could be the meaning of figured out, right? So eso sería todo en cuanto a la negativa del couldn't, wasn't, or weren't be able to. Do you have any question until this part? No, it's okay. All right, thank you. Let's continue then. Can you please read number 6? Yeah, for all other forms and tenses, we use be able to, not can or could. We use it after to for the infinitive, with the present perfect, and with the future. Talia hopes to be able to give Tony an answer soon. Our expert hasn't been able to solve the problem since this morning. I hope he'll be able to solve it by tomorrow. All right, thank you. Entonces, para todas las formas, formas verbales, podemos utilizar el be able to, right? Not, can, or could, right? We use it after infinite. Nos habla de la estructura principalmente. Vamos a ver directamente los ejemplos. Talia hopes to be able to give Tony an answer soon. Our expert hasn't been able to solve the problem since the morning. I hope he'll be able to solve it by tomorrow. ¿Ok? Algo que hay que notar en estas 3 horas es que tengo diferentes tiempos verbales. Tengo Talia hopes. Our expert hasn't been. I hope he'll. ¿Ok? Como te podrás dar cuenta, tengo diferentes tiempos verbales. Y para aquellos diferentes tiempos verbales, si quiero hablar acerca de alguna habilidad, right? Independientemente de cuándo ha sucedido, porque evidentemente tenemos diferentes tiempos verbales, puedo utilizar el be able to. Eso es, o sea, puede conjugarse con cualquier tiempo verbal. Tenemos el simple present, tenemos el present perfect, tenemos el futuro con will, right? A diferencia del can o el could,
solo nos sirve para hablar acerca de habilidades en el presente y en el pasado. Eso es todo, ¿ok? Entonces, si quiero hablar de alguna habilidad, por ejemplo, en el pasado, puedo utilizar el be able to. En el presente perfecto, utilizo el be able to. En el futuro, entonces se puede conjugar con cualquier forma verbal, ¿ok? El could, el can, solo puede hacerlo con presente y con pasado. Do you get it? Yeah. Mhm. All right. Yeah. Any question until this part? No, it's okay. All right, thank you. So now let's practice a little bit. Hoy creo que sea para donde. No está bien. So, where is it? All right, I'm going to share my screen again. And we're going to practice. Vamos a hacer los ejercicios que están en ¿cómo se llama? My En English person. lab. My English lab. En realidad, no sé por qué acostumbro decir person, es el autor. El nombre del libro es My English Lab. Pero bueno. Ok, dame un segundito, por favor. Ok. Ahora sí. Can you read the instruction, please? Okay. Complete the sentences. Click on the box and choose the correct answer. All right, good job. When he was a child, All right. Nick ran faster than the other boys in his class. Once he entered a race and he he was able to win first prize easily. Good job. Nick was a good student. He was able to get good grades. All right. He studied French for several years, but he still doesn't understand it very well. And he can't speak it at all. He's taking a French course now. He hopes that in a few months he will be able to speak French, at least a little bit. Nick can be very charming. Because of Nick, his team has been able to win most of their games since the start of the season. Peter ¿qué es sprained? His ankle. Well, Sprained. sprain podría ser, tenemos Peter sprain his ankle, but he hopes to. Oh, ok. Sprain en este contexto podría ser como más como cuando estás corriendo, digamos, y te tropiezas, no sé si está Como bien que dicho, no, te tuerces el tobillo. Ajá, sí, creo que El sí. tobillo. Right? But he hopes to be able to play again soon. All right, and let's see how it's going. Yes, everything was good, right? So we're going to continue with the next one in a second. And I'll proceed. All right. Okay, so we're going to see a short text, right? And you're going to complete. Give me a second. All right. So in the box, you have some words, right? Some models. And you have to let me know which one is going to be for the first one, second one, right? So let's start. Yeah. Olga is very good at languages. She can speak English, Russian, German, and French. She started learning languages when she was a child.
Her parents spoke both Russian and English at home, so she and her brother was able. No. No, no, pues son they, ¿no? Ellos. Even though I have by the time they were 4. So I have pass. All right, so she and her brother. Could? Could, because we're talking in past. Yeah. They couldn't write it, of course, until they were older. At school, she studied French. Once she entered a writing competition in French. And she was able to win second prize, even though the other students spoke French as their first language. Olga wants to speak, wants to be able to speak Chinese too, and she's taking lessons. She still can't understand much, but she hopes she will be able to understand more soon. Since last month, she has been able to understand her teacher and a little better, so she feels hopeful. All right, thank you. Everything was good, and even your pronunciation. But this word is since last month, right? Since last month, she has been able to understand her teacher a little better, so she feels hopeful. Is there any question you have? No. All right, let's submit, and everything was good. Good job. So now we're going to, because I'm waiting to see you for the next models, right? We're not going to, of course, if we have time, we're going to practice a little bit, right? About the models today, but I would prefer to give you a practice, right? Preferiría darte una práctica en donde tengo un mix de todos los modales hasta donde vayamos a ver, porque si mal estoy, llevamos el día de mañana también modales. Entonces, si es que no los vemos hasta esta semana, yo creo que me voy a fijar al finalizar la clase, y si no, te voy a enviar otra práctica, ¿sí? Para que la hagas. Yeah. All right, so I'm going to share my screen with you. So, let's see. No hemos visto esto todavía, ¿no? No. Yes, I hope no. Talia is in her office listening to the conversation. She has also given a copy of the file to an audio expert. Look at the picture. Predict. What is Talia telling Tony? What do you think, Danny? I got the results from the audio expert. The audio expert needs more time. The audio expert has lost the file. What do you think is going to happen? Is going to tell Talia to Tony? I've got the results from the audio expert. All right, let's see how it's going. All right, there you have it. Is the volume okay? A ver, no sé.
No. No sé. We'll pay $100,000. Ah, ya, ahora sí. ¿Pero se escucha bien o quieres más volumen? No, creo que estaba bien. Ah, por si acaso, a ver, vamos a ponerle que luego creo que suena más fuerte, ¿no? All right. We'll pay you $100,000. All I have to do is sit on the bench. That's right. Do that, and the money is yours. Well, I can really use the money. You've got yourself a deal. Great. It's a pleasure doing business with you. How's it going? It sounds like him, but I'm not positive. Our analyst is verifying it. When will we have the results? He's going to get back to me this afternoon. Good. No, I've been a researcher here for 3 years. I've investigated other bribes and scandals, but something here doesn't seem right. What do you mean? It just doesn't make sense. Nick Crawford lives for soccer. Why would he do something like this? Why would he do something that could destroy his career? It's a good question. How well do you know Nick Crawford? Well, it's been a few years since we talked. I just knew him in college. Oh, that's it? Well, I got to know him a little. He moved here from England about 10 years ago. I knew he was smart and pretty ambitious, and that soccer was his real passion in life. Hmm. I mean, he lived for soccer. Why take a bribe? Why would he risk ruining his career? Sometimes greed can make people do crazy things. All right. So Mhm. what was the answer? Needs more time. Yes, the audio expert needs more Mm. time, right? So that Mhm. was the correct one. Now we're going to see if we get it. If we have the answer, give me a second, bro. Listen, I guess it's this one. Yes, we got it, right? So we're going to see 20 process. All right. I'm going to share my screen with you again. And is it necessary for you, Danny, to see one more time the video, to watch it one more time? No. I got it. All right. So the first one, who said, I can really use the money? You've got yourself a deal. Nick. All right. What doesn't Talia understand? Why would Nick do something to destroy his career? Mhm. What does Talia know about Nick? Mm-mm. He has always dreamed of being a soccer star. Oh, no? All right. Is there any change you want to make? Ay, de la primera, no estoy segura. All right, maybe it was at the beginning, but we're going to see it forward. A man talking with Nick Crawford. Of course, number one can't be right. Ujú. A woman. Ya, ni modo. Así lo dejemos. All right. So the incorrect, oh no, everything was okay. Good job. Ujú. I was thinking that a woman touched Nick Crawford though. So everything was okay. Let's continue with the number, which one? Number one, and I guess it's this one. No, we made this, and I guess it's this one. All right. So I'm going to share my screen with you again, and all right, give me a second, please. All right, yes, I can. So
let me know if you can see my screen, please. Yes, I can see it. All right, number 1, please read everything. Nick says, and all I have to do is sit on the bench. He means that all he has to do is not play the game. ¿Qué es All wooden right. chair? I'm sorry. La tercera opción, wooden chair. Sit on a Es una wooden. expresión. Sit on a wooden. Oh, no, no es una expresión. Wooden chair. No sé si has visto cuando en los, bueno, no sé si es que hay acá en los museos, mejor dicho, en las canchas, ¿ok? Pero es una silla de madera, right? Yeah. On a wooden chair, right? So Yeah. let's continue with number 2, please. Tony asks Talia how it's going. Tony is asking about the Nick Crawford story. All right, and the last one? Nick came to the United States. No me acuerdo. After he went to college. All right. Creo. Let's see how it's going. No estoy segura si, I'm not sure if number 3 is the correct one. Yo tampoco. So, no sé por qué. All right. What is it? My goodness. Starting attempt is already submitted. Oh, okay. I couldn't. Okay, dame un segundo. He puesto guardar y se ha guardado como si hubiéramos terminado. Por decir. Creo que la verdad es que no se utiliza mucho ese botón. Ok. No, la última estaba mal. More than 9 ¿Verdad? years. Yeah, I can. All right. So, en tu homework ya podrías corregir esa parte. More than 9 years ago, right? Ya, súper. All right. So, I guess we don't. Yes, we have. Vamos a ver otro video, porfa. Y después, ojalá, yo creo que vamos a hacer un ejercicio más. Y vamos a practicar nuestro speaking, right? Ya. All right. So, directamente te voy a mostrar el video. All right. So, I'm going to share with you my screen, please. Y vas a tener 4 preguntas por responder. So, all right, okay. I'm going to share it. All right, so pay attention to this video, right? Bad news. You know the audio expert in the media department, Spencer? He needs another day to check the audio file. Did you tell him it was urgent? Why does he need that much time? Just find someone else. He says he has to get some current samples of Nick's voice for comparison, he says. Sheesh, well, I guess that's the right thing to do. I think so too. This guy is the best in the business, and we need to be completely confident here. All right, so what's the game plan until we know for sure? Tony, listen, I have an idea. Let me go and talk to Nick. I don't know. He may be willing to confide in me. Talia, look, you're not a reporter yet. You're still a researcher. Please, Tony, what do you have to lose? It's not like you talk to anyone else on staff here. All right, I'll give you one more day, but just one. You won't be sorry, Tony. Just one more thing. If I find something big, the story is mine. What do you mean? I mean exactly that. If I can get Nick to tell me everything, I get to report it. All right, you deserve a break, I know that. So come up with something big and the story's yours. Talia, be careful. What do you mean? This is Nick Crawford, the Nick Crawford. The whole world's in love with him. Your goal here isn't to clear his name, it's to get at the facts, even if you don't like what they reveal. I know that, Tony. You don't.
All right. Bueno, hasta esta parte en realidad del video. So Mhm. now let's answer these 4 questions, right? So at the beginning of this scene, Talia says, bad news. What is the bad news? What do you think? The audio expert needs more time. All right. What does Talia want? She wants to go and talk to Nick. All right. What will Tony do if Talia finds out something important? Tony will let her report the story. And the last one, what is Tony's warning to Talia? ¿Qué es fooled? Don't be fooled fooled. podría, tenemos don't be fooled, right? Podría ser como engañar, right? Don't be fooled by Nikki. Don't be fooled. Bueno, tenemos be fooled, right? Que podría ser como, como que te puedo explicar. Claro, como engañar más o menos, right? Ya, creo que esa. No sé. No es lo mismo don't confide in Nick, que sería no confíes. No. Don't confide in Nick. You can trust. Podría ser más o menos similar a trust, right? Ujú. Bueno, lo contrario, mejor dicho. Antonio, right? So, vamos a ver ahorita parte del vocabulario, right? Ujú. But what do you think? La última. All right. Don't confide in Nick. You can trust him. What is Sonny's warning? All right. Let's see. Esa última, a ver. No, the La last última. one. Yes, the last one. Ujú. Natalia, be careful. What do you mean? This Nick Crawford guy. I hear he can be very charming. Don't let him charm you out of a story. Oh, charming. Right? Sería don't be So, fooled. yes, that could be right. Give me a second. Ay, ¿por qué no dan mi computadora? Dios mío. All right. So it was number 2. So yes, don't be fooled by Nick Crawford. Como que no te sientas engañado, más o menos, right? Ujú. Nick Crawford. So that could be, creo que tenemos vocabulario. Okay, tenemos este vocabulario. All right. So here we have some vocabulary, right? Oh, pero este es in the video. Talia says that she has received scandals, not scandals, scandals. Oh, all right. This looks like this is gonna be interesting. Esto va a estar interesante, right? Es como un tipo, how can I call it? Okay, voy a cambiar mi vista de estudiante primero para que. All right. I'm going to share my screen with you, please. All right. Tenemos entonces algunas partes del vocabulario que en realidad no es, son adjetivos, o sea, tienen casi el mismo significado en castellano, right? La misma base, digamos, así que de todos modos, si es que no supieras algo, me avisas, right? Yeah. So, in the video, Talia says that she has investigated other scandals. The noun scandal is related to the adjective scandalous. The box below contains other pairs of nouns and adjectives. Click on the light bulb icon to see the meaning of these expressions, right? Entonces son como qué palabras están relacionadas con qué, right?
So, can we start, please? Acá, when you are sure you understand expressions of the exercise, work. All right. So, let's start by the first one. What do you think it could be? Competition or competitive? No entiendo. All right. Tenemos palabras como scandals Ajá. y scandal, right? Que están relacionados a escandaloso. Flow contains other pairs, nouns and adjectives. En esa caja tenemos pares, ¿ok? De adjetivos y nombres, ¿ok? Para eso tendríamos que ver el vocabulario completo, right? Por ejemplo, del número 1 podría ser competition, digamos, right? Si no sé si has podido entender, que en realidad no explica. Es que no entiendo qué tengo que hacer. No, sería competitive, creo. Pero es que no están entrelazados. Tendría que poner tal vez un nombre acá para decir cuál es la mejor o cuál es su otro par. For each pair of words, choose an adjective. Oh, ok, entonces acá tenemos pares. Oh, ya, acá tenemos pares business and business-like. Competition and competitive, right? Entonces tenemos que escoger un adjetivo de estos dos. ¿Cuál podría ser el adjetivo? En Para este caso, par. podría ser, exacto, competitive. Ya. All right. Then we have the next one, shameful and shame. Aquí está acá, right? Shameful. All right, good job. For injured, injury. Where is it? All right. Injury. All right. I would think that it could be injured. Podría ser injured. Yeah. Right. Number 4, nation and national. National. All right. Yes, it's okay. For number 5, truthful and truth. Truth. Truthful. Right? Es el adjetivo en realidad, truthful. Right? Porque truth is... Number 6, emotional and emotion. Emotional. Good job. Business, business-like. Business-like. All right. Pleasant, pleasure. Pleasant. Good job. Innocence, innocent. Innocent. Good job. Ahora sí todo está bien. Let's see how it's going. Un poco complicado de entender este ejercicio, ¿no? No sabía qué hacer. Sí, no, al principio, pero a student attempt is already submitted. What? What's... Oh, pero es de tu teacher. All right. All right, there you have it. Bueno, en realidad todas las respuestas estaban bien, así que vamos a continuar con el segundo, solo que voy a dejar de compartir para que no se ven las respuestas. And all right. I'm going to change the student view. All right. So there you have some words in the chart, right? And you need to put it into the box, right? The company needs to keep ahead of the competition. That's why they spend so much money on advertising. Paolo couldn't play in the game because he had an injury to his arm. All right. Everyone is talking about the scandal in the government. Sí. In the government.
Jonah put on a suit and looked very business-like for the interview. Today is a national holiday and all the banks are closed. Right. Jacob is an honest person and always tells the truth. All right. Our new boss is very pleasant. He seems very easy to work with. George said he was innocent, but the news reports said he was guilty. All right, thank you. Everything is okay. So let's submit. Ojalá que nos aparezca ese anuncio. All right, yes, everything was good, right? Mhm. So, do you have any question No. about the vocabulary? Mm-mm. Me. Okay. All right, everything. I guess we don't have to know. No, en realidad ya hemos terminado con todo, right? So, déjame encender mi cámara, por favor. Ok, bueno, me puedes escuchar, pero Sí, pero no te veo. tarda en encender. No, en verdad que se debe entrar algún virus al descargar, porque se supone que aprietas el botón, se enciende ese rato la cámara, pero tarda una eternidad. Alright, entonces hoy día te voy a corregir la tarea. Te va a aparecer como modificado, ok, como si hubiera hecho algún cambio. Entonces ya te va a llegar una notificación, pero en claro, no sé si te llega cuando igual posteo tareas. Me llega, ajá. Ok, entonces de la misma manera te va a aparecer como te ha dejado un comentario y demás. Así que pues, ya ha dejado de funcionar con la cámara. Dame un segundito. A ver, voy a salir de la clase y vuelvo a ingresar, por favor. Ya. Solo que ni siquiera puedo minimizar. Qué triste mi computadora. All right. Give me a second, please. Dame un segundito. Voy a empezar desde cero. All right. Así que hago los cambios. ¿Me ha votado? Ok, voy a ver si puedo lanzar la encuesta desde acá, porfa. Porque me parece que me salió de la reunión. Sigo en la reunión, qué raro, sí cerrado todo. Ok, voy a... Sí, creo que sí. Sí, estoy en la reunión, qué extraño. A ver, voy a cerrar todo. Dame un segundito, porfa. Terminar el proceso. Que ahora sí, supuestamente ya me he salido. No, qué extraño. Bueno, en realidad no puedo encender mi cámara. Ok, ahora sí. Ajá. Pero tampoco puedo lanzar la encuesta de acá. A ver, voy a volver a ingresar, porfa, a la reunión. Y te lanzo la encuesta, porfa. Ok, dame un segundito, porfa. Ok, ahora sí, creo que ya está. Qué bacana. Y ¿sabes qué es lo curioso? Que solo me pasa en tu clase, en tu hora. ¿Me puedes escuchar, pero no? Claro que Sí. Ya porque estoy desde mi cel. Para no hacerte perder el tiempo, tal vez te parece si te conectas dentro de 5 minutitos, por favor, para llenar la encuesta. Ya. ¿Me avisas? Y entro. Sí, perfecto. Ya, Bel. Listo, nos vemos en un rato. Super, bye. Bye, bye.